lo veas. Porque tú eres una falsa y tus lágrimas no son ni de cocodrilo, no hay animal ni que se semeje contigo. Y lava tu boca bien para hablar de Nayib Bukele y del pueblo salvadoreño. Porque a partir de ahora es que El Salvador va a ser historia. Hola salvadoreños, ¿cómo están todos? Bueno, ya somos más de 100 personas. Mi nombre es Mónica Lugo, ya algunos me conocen porque hace varios días hice un video en agradecimiento como ser humano que soy, como madre, como hija, como hermana, hacia el presidente Nayib Bukele. Este video lo subí en esta página y yo no pensé que iba a ser de tanto impacto. Quiero darle gracias hoy públicamente a todos esos salvadoreños que han sido gentiles y atentos conmigo y me han saludado, me han enviado su solicitud de amistad. Quiero de todo corazón darle muchas gracias a todos por esos lindos comentarios, por todas esas muestras. Miren, yo hice ese video porque era mi obligación como ser humano darle gracias a ese ángel que ha puesto en primer lugar la vida de los salvadoreños antes que la economía, cosa que otros presidentes no hicieron. ¿Por qué estoy haciendo esta transmisión en vivo? Iba a hacer un video, pero se me calienta la sangre y no lo puedo hacer. Y yo no me dedico a redes sociales, yo no me dedico a nada de esto. Yo hice el video porque me salió del corazón hacerlo. Nada más. Yo necesitaba como ser humano decirle gracias a ese hombre que está poniendo en primer lugar la vida de su pueblo. Porque tengo mis 2 hijos, este es mi sobrino, estos son mis 2 niños en Cuba. Y yo hubiera estado muy feliz de que mi país y el presidente de Cuba hubiera tomado estas medidas como Nayib en el momento exacto. Porque así yo sentía más seguridad de que mis hijos iban a estar bien protegidos. Ahora Cuba sí ha adoptado una serie de medidas, pero ya cuando la enfermedad ha avanzado. Y entonces eso es lo que tanto valoré yo de Nayib. ¿Por qué estoy haciendo esta transmisión? Porque comencé a hacerme un video en respuesta a la indignación que tengo con esta señorita mexicana y el otro mexicano que están difamando de Nayib. Fui a comenzar el video y no lo puedo hacer porque se me traba la garganta del enojo tan grande que tengo. Yo no tengo palabras para expresar mi molestia que tengo con esto que está pasando, ¿ves? Con estos mexicanos que están hablando así de Nayib. Yo, de verdad que cuando abrí la página y comencé a ver a esta señorita, me quedé más que sin palabras, me quedé anonadada con ella. Patriotas, nuevamente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, lo hizo. Se trata de seguir robando, de seguir saqueando, no nada más a El Salvador, sino también a nuestro México. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Nayib Bukele? La respuesta del gobierno federal, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Salvadoreños, les hago una pregunta a todos los que me están viendo. ¿Por qué esta señorita hace 3 meses atrás en su programa no habló de Nayib Bukele? ¿Por qué hoy día? ¿Por qué en esta semana? ¿Por qué en estos momentos esta señorita está haciendo un programa para difamar, para criticar a Nayib Bukele? ¿Por qué no lo hizo hace 3 meses atrás? ¿Quién es la que está recibiendo plata? ¿Quién es la que quiere ganar rating en las redes sociales? Y ahora sale haciendo un video llorando y muy enojada. No, es que los salvadoreños tienen que estar muy enojados de verdad. ¿Quién es esta señorita para aparecer en un programa, para ofender, para criticar? Porque lo han ofendido al presidente Nayib Bukele. ¿Por qué ella no hace un programa hablando de la vida, de los problemas sociales del gobierno mexicano? ¿Qué le interesa a esa señorita mexicana la vida del Salvador? ¿Qué le importa? ¿Quién es ella para hablar mal de los salvadoreños? Ella no es nadie. Ella sí está recibiendo plata. Ya sea del gobierno de Venezuela, ya sea de su gobierno, no sé de quién será. Porque yo sí no puedo difamar. Pero no creo justo que una mexicana esté difamando ni hablando del Salvador. Señores, ¿dónde se ha visto? ¿Hasta dónde va a llegar la falta de respeto de las personas? Y la hipocresía, con esas lágrimas saliendo en público.
Yo de verdad que me quedo anonadada. Yo, la pregunta que le hago a los salvadoreños es, ¿por qué esta señorita hace 3 meses no hablaba de Nayib Bukele? ¿Qué es lo que le duele? Que Nayib Bukele y que El Salvador hoy estén en la cima. Eso es lo que le duele. Si Nayib Bukele está hoy en la cima es por tomar una sabia decisión, porque ha sido el único presidente que ha puesto en primer lugar la vida de su pueblo, porque ha sido el único presidente que se ha preocupado por la vida de su gente. Y todo eso que está difamando ella no son más que palabras. La única que de verdad está recibiendo plata es ella. Y ahora que no salga con sus llantos y con sus lágrimas, haciéndose la que tiene miedo, que si la están amenazando, que si aquello. Número 1, no hubieras hablado. Número 2, tenías que haber pensado en las consecuencias de todas esas barbaridades que estabas hablando. Porque Nayib tiene un pueblo, y no solo salvadoreño. Tiene una cubana como yo que lo va a salir a defender. Y voy a salir 1 y 1000 veces a defender a El Salvador, a su pueblo y a su presidente. Y no lo vamos a permitir. Salvadoreño que me estáis viendo, defiende a tu presidente. Defiende a ese hombre que ha tomado todas las medidas para salvar tu vida. Piensa en esos otros países que no han hecho nada, que no van a recibir nada, que la gente está en las casas sin recibir ninguna ayuda, que dejaron los aeropuertos abiertos, que dejaron que el país se infectara. Piensa en eso y defiende a tu presidente. Y valora el tesoro que tienen hoy en las manos los salvadoreños. Y tú, mexicana, falsa, falta de respeto, sinvergüenza, tengo mucha fe de que este video te va a llegar. Y que este video lo vas a ver en tus redes porque tú eres una falsa y tus lágrimas no son ni de cocodrilo, no hay animal ni que se semeje contigo. Y lava tu boca bien para hablar de Nayib Bukele y del pueblo salvadoreño. Porque a partir de ahora es que El Salvador va a ser historia. Y buena, de la buena de verdad. Y dale gracias a Dios que todavía tienes ese programucho. Porque si yo fuera allí, estuviera ya implantándote una demanda en México por tus falsas acusaciones, por difamar de ese gran ser humano, de ese hombre, de ese padre, de ese esposo. Tú no tienes ningún derecho. Hubieras pensado en tu familia antes de estar difamando de él y acusándolo. Y ese otro achechincle que te acompaña, que también difama de Nayib, los dos, ustedes dos, no los conoce nadie, ustedes no son nadie, ustedes solo querían rating y popularidad. Y ni los propios mexicanos van a creer en ustedes ni le van a dar ningún apoyo. Pero sí quiero que sepa que Nayib Bukele sí tiene mucho apoyo. Del pueblo salvadoreño y mío. Y no solo yo, ya hay muchos cubanos que estamos defendiendo a Nayib desde los Estados Unidos. Porque de allá fue donde me avisaron de tu video. Así que para ti, mexicana, sinvergüenza, falta de respeto, ignorante, aquí va mi respuesta hacia ti. Eres una falsa. Lava tu boca para hablar de Nayib Bukele porque es un ángel, porque es un ser humano, porque es un hijo de Dios que puso y ha puesto en primer lugar el amor hacia su pueblo, el amor hacia su gente. Habla de tu presidente, habla de tu país. No hables de El Salvador. Y menos para hablar mal. Si vas a hacer un programa, hazlo para dar gracias y para valorar lo que ese hombre ha hecho y lo que ha logrado. Y todas esas personas que están haciendo campaña, porque también he visto en las redes sociales una chilena, una salvadoreña hablando cosas de Nayib, también la vi. Son esa gente malagradecida que no valora el tesoro que tiene en las manos. Son esas personas. Pero sepan que siempre va a salir gente como yo a defenderlo, porque es un ángel. Por eso El Salvador está bendecido, porque lo necesitaban mucho, porque su pueblo ha sufrido mucho. Y yo no vivo ciega. Yo sé que hace 30 años El Salvador ha sufrido mucho, pero ahora Dios le está poniendo en sus manos una persona que los ama, que los quiere, que los valora. ¿Y cuántos países quisieran tener ahorita eso y no lo tienen? Entonces tú, mexicana mediocre, ignorante, no quieras hacer plata a costilla de los sentimientos y de ese gran hombre que es Nayib Bukele. Porque mientras tú estás haciendo un programucho de mierda, ese hombre está rompiéndose su cerebro y está sufriendo por ver cómo ayudar a su pueblo, por ver cómo hacerle llegar ayuda, alimentos, plata,
Mientras tú solo estás queriendo hacer plata y buscando rating. Búscala por otro lado. No te metas con El Salvador. No te metas con Nayib Bukele. Porque tienen gente que lo defienda. Y mi corazón está con esa nación. Y no te lo voy a permitir. Así que piensa bien lo que vas a hacer. Pide disculpas. Usa tu programa para algo útil. Pídele disculpas a Nayib Bukele. Y pídele disculpas al pueblo de El Salvador. Porque esa será la única manera que te podamos perdonar por tu falta de respeto. Mi corazón es de ustedes. Defiendan a su presidente porque de verdad que lo merece. Muchas bendiciones a todos. Los quiero con la vida. Perdonen si en algún momento he sido grosera, pero es que estoy muy indignada porque todavía no me cabe en la cabeza cómo esta mexicana se atreve a salir en público a difamar de otra persona. ¿Por qué ella no hace un video para hablar de su presidente? ¿Por qué tienes que hablar de El Salvador? Cuando el Paraguay le está haciendo homenaje a Nayib, cuando en Nicaragua están pidiendo un Bukele, cuando muchos cubanos estamos pidiendo a Bukele, cuando hasta los chilenos están pidiendo un Bukele. ¿Qué es lo que te duele? ¿Que la humanidad lo esté reconociendo? ¿Qué quieres? ¿Hacer plata a costilla de él? Tú solo das pena, das lástima. Tú no eres nada, tú eres polvo en el viento. Y Bukele es el presidente que está haciendo historia, porque es el presidente que ha puesto en primer lugar la vida de los seres humanos y después la economía. Así que lava tu boca, amiga, para hablar de Nayib Bukele y de El Salvador. Busca plata por otra parte, porque por ahí no la vas a agarrar. Ya tu rating pasó. Vamos a ignorarla, que eso es lo que ella quiere. Ella quiere fama, no quiere más nada. Muchos saludos para todos los salvadoreños. Siéntanse afortunados, siéntanse bendecidos del presidente que tienen. Dios los bendiga a todos, los quiero mucho. Cuídense, quédate en casa, protege a tu familia y cumple con las medidas que está estableciendo tu gobierno, que lo está haciendo para cuidar tu vida, para que tengas un futuro. Estar 2, 3 meses sin trabajar, yo sé que es difícil, yo soy extranjera, hay que pagar cuentas, hay que comer, pero si no cuidas tu salud, después no vas a poder trabajar, después no vas a poder hacer nada, después que te enfermes no va a haber solución. Mira cómo está sufriendo el mundo, mira cuántas personas están muriendo. Dale gracias a Dios que tienes un presidente que al primer día cerró la frontera porque pensó en ti, porque pensó en tus hijos, porque pensó en tu familia. Dale gracias a Dios a ese hombre que se está rompiendo la cabeza para ver cómo ayudar, para ver cómo todo marche, cómo todo cambie para mejor para ustedes. Dios los bendiga mucho, los quiero, y defiendan mucho y ténganse mucho amor porque ustedes valen oro, porque ustedes son buenos, de buenos sentimientos, y ahora lo sé, porque ahora me estoy comunicando con muchos salvadoreños y siempre los voy a defender. Y cada vez que salga una persona como esta maldita mexicana a hablar, a criticarlos a ustedes, a ofenderlos, voy a salir en defensa. No lo voy a permitir, no me voy a callar. Los quiero mucho, cuídense, Dios los bendiga a todos. Los amo, bendiciones desde Chile. Mi corazón cubano es de ustedes. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Muchas bendiciones para usted, Nayib Bukele. Gracias a Dios por estar usted en la tierra y por estar en El Salvador. Ahora la vida de los salvadoreños va a cambiar mucho de poquito, porque ahora él no puede en una semana, en un mes, arreglar todo el desastre que había atrás. Denle chance, denle una oportunidad para que vean que su vida va a cambiar y para mejor, porque él es bueno. Mírenle sus ojitos para que vean el gran ser humano que es ese hombre. Es un hijo de Dios. Por eso El Salvador es una nación bendecida ahorita. Cuídense mucho, los quiero. Quédate en casa. Chao. Bendiciones desde Chile.